El tema realmente es un tema muy desafiante. Difícilmente podemos abarcarlo en una sola charla. Tengo preparado un taller que abarca toda una semana sobre la predicación expositiva, pero vamos a tratar de hacer un empaquetado especial y por lo menos dejar las bases al respecto. Cuando hablamos de la predicación, tenemos que volver a las raíces bíblicas. Es interesante cuando leemos con atención varios pasajes, se nos recuerda que, por ejemplo, cuando Jesús incursionó en su ministerio público, su primera acción registrada fue la siguiente, según Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. También en Hechos 2:14 al 41, donde se registra el nacimiento de la iglesia cristiana, tuvo como rasgo crucial la proclamación del evangelio y la respuesta de los oyentes. Ustedes recuerdan la predicación de Pedro. Y en 1 Corintios 1:21, en la versión Reina Valera del 95, dice el apóstol Pablo: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ojo que dice locura de la predicación, no predicación de locuras, que esa es otra cosa, ¿verdad? Agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. Esto también, Cuando el apóstol Pablo recuerda a Timoteo sus prioridades ministeriales y argumenta su encargo escatológicamente, fíjense, este pasaje es tremendo para los que somos expositores, predicadores. Pablo está escribiendo su última carta. La última que él escribió fue la segunda de Timoteo. Ya ve que su muerte se acerca. Y cuando le dirige la palabra a uno de sus alumnos, fíjense cómo le dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¡Qué tremenda frase! Ubica la predicación con un argumento escatológico y le está diciendo: acuérdate que un día vamos a ser juzgados por el Señor. Y cuando estemos delante de su trono, Él va a pedirnos cuentas. Y esto es fundamental. Él va a pedirnos cuentas de cómo hemos administrado su palabra. Es decir, que la predicación no se trata de las cosas que nos inventamos, sino de transmitir el evangelio del reino. Y esa es palabra de Dios. El genitivo está, palabra de Dios, le pertenece a Dios. Por eso esa anécdota que contaba de Karl Barth es tremenda. Porque uno de los riesgos que tenemos, los que hemos hecho programas de formación ministerial, sea bachillerato, licenciatura, maestría, doctorados, es que a veces desarrollamos una falsa confianza. Porque conocemos información respecto a la Biblia. Hemos llevado cursos de Antiguo, Nuevo Testamento, literatura profética, literatura juanina, literatura apocalíptica. ¿Ve? Y muchas veces esa información la usamos para organizar nuestros discursos o pláticas religiosas, pero no son exposición de la palabra.
es información bíblica. Porque hay predicación cuando en ese momento misterioso en el que estamos comunicándonos con el rebaño de Dios, algo pasa. Y mientras predicamos, quienes nos escuchan, hasta se olvida quiénes somos nosotros. Y lo que llegan a decir es: Dios me está hablando. Eso es predicación. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Te suplico encarecidamente delante de Dios Padre y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que aun cuando estamos haciendo consejería pastoral, seamos emisarios de la palabra. Que aun cuando estemos consolando a alguien por una pérdida, consolemos con la palabra, porque somos ministros de la palabra. Vaya, qué responsabilidad. Qué responsabilidad. ¿Qué significa para usted que Dios le ha llamado? Porque todos decimos: Dios me llamó al ministerio. ¿Ve? Yo no soy hijo de pastores. No, en mi familia no hay legado pastoral directo. Y cuando yo crecía, nunca me imaginé ser pastor. Y cuando llegué a ser joven, tampoco entre mis opciones de estudios estaba el ser pastor. Ni soñaba ser pastor. Yo me gradué de economía en la universidad. Pero entonces, ¿cómo llegué a ser pastor? Decimos, es que Dios me llamó. Y Dios me llamó en un momento crucial de mi vida, porque estaba por hacer una maestría en economía, tenía que viajar de Perú a Bélgica. Y en ese momento vino un llamado que fue para mí una crisis. Primero porque yo no andaba buscando el pastorado. Y porque para mí se cambiaba todo mi proyecto de vida. Se puso patas arriba. Pero yo sí quería obedecer a Dios, aún sin ser pastor. Y yo tuve que llegar a un momento en que le dije: Señor, si este llamado viene de ti, yo necesito pruebas, porque esto va a afectar mi vida. Y le pedí 3 pruebas al Señor que tengo que confesar que las puse muy a mi favor. Porque yo decía, esto no tiene nada que ver conmigo. Es que mi pastor, que al mismo tiempo era superintendente, era un misionero, me confrontó ahí. Y dije, esta es idea de este gringo que quiere poner a alguien en la iglesia, porque él se va de furlough y me quiere dejar ahí. Así que puse yo estas pruebas muy a mi favor, porque yo sabía que iban a pasar pronto. Y para no hacer el largo del cuento, no pasaron. Y cuando me di cuenta de eso, me preocupé. Y tuve que decidir. Y no fue fácil. No les voy a contar todo para no robar el tiempo, pero con el tiempo llegué a entender esto del llamado. Y cuando estando de misioneros en Paraguay, hicimos un congreso de jóvenes para Paraguay, Brasil y Argentina en Paraguay. Y el último día de ese congreso predicó un pastor de jóvenes brasilero que había sido alumno mío en el seminario. E hizo un llamado a los jóvenes. Y ver a mi hijo mayor que salía de allá, de su banca, y venir al frente, me puse a temblar. Y cuando me acerqué al altar a hablar con él, y yo le dije, ¿estás seguro, hijo? Dice, sí, papi, Dios me está llamando. Y yo le digo, ¿tú sabes lo que significa eso? Por eso la pregunta, ¿verdad? ¿Sabes lo que significa ser llamado? Hoy, en las cortes celestiales, Dios ha pronunciado tu nombre.
Repito, si usted ha sido llamado o ha sido llamada, en ese momento que identificamos como el llamado, Dios pronunció nuestro nombre. Para sorpresa de los que estaban alrededor de él, Él pronunció su nombre. Eso es lo que tenemos como testimonio en la Escritura. Eso es el llamado. ¿Ve? Por eso es que Pablo sabía con qué estaba lidiando Timoteo, con qué temores, preguntas, y lo confronta. Y le hace esta exhortación con fondo escatológico. Y le dice: Timoteo, recuerda que has sido llamado a algo serio, de lo cual vamos a dar cuentas un día. Y hermanos, el famoso puritano Goodwin dijo: Dios solo tuvo un hijo y lo hizo predicador. Qué herencia, ¿verdad? Qué legado del que participamos nosotros. ¿Por qué este preámbulo? Cuando se analiza la predicación desde una perspectiva bíblica, sea Antiguo o Nuevo Testamento, es fácil notar que en su desarrollo ha estado caracterizada por ciertos atributos claves que perfilan una identidad peculiar. ¿Cuáles son estos atributos claves? La predicación bíblica es profética, es transformacional, es diversa y es encarnacional. Ojo con eso. La predicación bíblica es profética, y ya voy a explicar de qué se trata. Es transformacional, es diversa y es encarnacional. Por eso es importante conocerla para ver en qué medida nosotros estamos realmente llevando adelante esta responsabilidad. En primer lugar, la predicación bíblica es profética. No con esa connotación que ahora se ha vuelto muy común, muy famosa, en el que ha surgido un movimiento que se llaman así profetas, apóstoles, y como ya van aumentando el número, van subiendo en jerarquía. Probablemente en unos años vamos a decir que algunos son patriarcas, ¿verdad? Pero eso es una payasada, no tiene sentido, no tiene ningún fundamento bíblico, ¿no? Ni son profetas ni son apóstoles, y podemos en el tiempo de preguntas hablar al respecto. Pero la predicación profética, si tomamos como punto referencial Lucas 4, 16 al 21, podemos identificar tres elementos primarios de la predicación de Jesús que van a moldear la predicación cristiana. Versículos son 16 al 17, el elemento litúrgico; 18 al 19, el elemento exegético; y 20 al 21, el elemento profético. Les estoy dando un bosquejo para una clase que puedan dar ustedes después de homilética, ¿verdad? O si quieren un sermón, pero tienen que cambiar los términos porque estos son muy de domingo, muy sofisticados, y van a dejar a sus oyentes en el limbo. El elemento litúrgico, ¿por qué? No estaban en el templo, ¿recuerdan? Estaban en una sinagoga. Pero no porque estuvieran en una sinagoga no había una dimensión litúrgica, porque la gente estaba reunida. La sinagoga tenía como rol fundamental la enseñanza de la ley. La sinagoga surgió en el exilio y al regreso a Palestina trajeron esa institución. Y obviamente como a Jerusalén solo se iba 3 veces al año, la fiesta de la Pascua, el Pentecostés, ¿recuerdan? Y la fiesta de los tabernáculos. Durante las semanas en los poblados alrededor de Israel se usaba la sinagoga. Era un momento especial que ocurría en esos pueblos el Sabbat, ¿no? Había una dimensión litúrgica de reverencia, de adoración alrededor de la palabra. Hay un elemento exegético muy importante porque el pasaje lo resume, pero la costumbre era que la persona que visitaba la sinagoga se le invitaba a leer un pasaje y a dar una explicación al respecto. Y Jesús hizo una explicación al respecto. Y luego
la dimensión profética que fue de cumplimiento, que mencionaba nuestro hermano temprano, ¿verdad? Hoy se ha cumplido esta profecía, ¿verdad? Delante de ustedes está el cumplimiento de la profecía, ¿no? Ahora, esto es fundamental porque el elemento profético está señalado, está estrechamente conectado con el poder del Espíritu Santo. Los profetas desde antiguo, y eso lo atestigua Hebreos, eran destinatarios de la revelación de Dios. Pero no una revelación de Dios que implicaba novedad respecto a lo que Dios ya había revelado. Ojo, porque los profetas fueron los que hicieron una relectura de la ley, la Torá, en función de las nuevas circunstancias que vivía el pueblo de Israel. Del contenido de los mensajes proféticos, solo el 15 al 20% tenía que ver con anticipación de cosas que iban a ocurrir. Pero el 80% era de interpretación de lo que ya Dios había revelado y que ahora, a la luz de la nueva circunstancia, necesitaba ser explicado al pueblo para que entendiera que esa ley seguía vigente y que ellos estaban obligados a vivir en obediencia al Señor. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque la connotación del término naví en hebreo y profetés en griego no es solamente el que ve cosas anticipadamente, sino el que habla por mandato de, el naví. Por eso es que la frase con la que se aparecían los profetas, ¿cuál era? Vino palabra de Yahvé a mí diciendo. La palabra le pertenece a él y yo solamente la digo. Si tienen reclamos, llamen al call center. Ahí les van a atender. Yo estoy encargado de proclamarla. Mi tarea es ser fiel al mensaje. Ojo con eso. Nuestra tarea es ser fieles al mensaje que ya ha sido dado. Que una hermana o un hermano quiere patalear ahí, ese no es problema mío. Si he expuesto la palabra de Dios, ellos tienen que hablar ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Los apóstoles tuvieron relación personal con la máxima revelación de Dios, en este caso el Mesías, ¿verdad? El elemento que conecta a ambos grupos de portavoces o proclamadores del mensaje de Dios es la revelación fundamental, que sirve de fundamento al accionar del pueblo de Dios. El Mesías. El Mesías. Tanto los profetas como los apóstoles se asumieron a sí mismos como voceros de Dios. Se comprometieron a comunicar la palabra de Dios. Comprendieron que la palabra de Dios era obra de Dios. Eso es muy importante. ¿Ok? Ahora bien, la predicación transformacional. La predicación de Jesucristo nunca dejó espacio para la neutralidad o el aburrimiento. Desde el explosivo comienzo en Nazaret, Él impactó cada vez que predicó. No hemos sido llamados a agradar a la gente. Hemos sido llamados a proclamar la palabra de Dios, que es la única que tiene poder. Así que cuando hablamos de cultura, de cambios culturales y todo eso, es importante conocer esa cultura, pero no cambiar el mensaje, porque el mensaje ya ha sido dado. Tenemos que ser fieles al mensaje. Asombro y antagonismo se registran como resultado predominantes de la predicación de Jesús a lo largo de los evangelios. La gente aparece continuamente sorprendida. Es una palabra que tiene un impacto. Positivo o negativo, reacción positiva o negativa, no importa, pero no puede seguir igual la persona que ha escuchado a Jesús. ¿Ve? Y no puede seguir igual la persona que escucha la palabra de Dios expuesta por sus voceros. Tiene que haber
un cambio, sea que acepta o sea que no acepta. Asombro y antagonismo son los rasgos característicos de la predicación de los apóstoles. En el momento del inicio de la iglesia, Hechos 2, en el episodio clave del avance de la misión de la iglesia, en Hechos 10, en el proceso de nutrición de las nuevas iglesias, sorpresa, antagonismo, convicción, conversión, fortalecimiento, aliento y consolación son los resultados de la predicación. Algunos son resultados inmediatos, otros son mediatos. Entonces, es muy importante asegurarnos de que lo que estamos proclamando es palabra de Dios. Y para esto, obviamente, si pasamos al otro tema, la predicación diversa. Solo en el contexto del Nuevo Testamento hay cerca de 30 palabras griegas que pueden ser traducidas como predicación. No obstante, sería bueno explorar en ciertos términos que identifican roles del predicador y de la predicación cristiana a la luz del Nuevo Testamento. Ustedes los han revisado probablemente ya. Administrador. El predicador es presentado en la perspectiva paulina como el administrador o oikonomos de los misterios de Dios, es decir, de la autorrevelación que Dios ha confiado a su pueblo y que ahora está preservada en las Escrituras. Esto tiene una implicación concreta para los predicadores. Nuestro mensaje no se deriva de manera directa de la boca de Dios, ni se origina en su propia mente, como los falsos profetas, ni en la mente o boca de otros charlatanes, sino en la palabra de Dios revelada una vez y registrada ahora. De esta, el predicador es un privilegiado administrador. Por eso necesitamos administrar bien la palabra de Dios, y para administrarla bien hay que conocerla bien. Eso es muy importante, muy importante. Otra figura, otra palabra, heraldo. El heraldo en el contexto del mundo del Nuevo Testamento es la persona encargada de la solemne pero estimulante responsabilidad de proclamar las buenas nuevas de Dios. Es el mismo Pablo que en las epístolas pastorales, luego de instar a Timoteo a confiar el mensaje a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, hace mención 2 veces que ha sido constituido predicador, keros, heraldo del evangelio. Como administrador de la palabra de Dios, el predicador alimenta a la familia de Dios. Por su parte, como heraldo, el predicador tiene buenas nuevas que proclamar a todo el mundo. Como administrador de la palabra de Dios, el predicador expone la palabra de Dios. Como heraldo, el predicador proclama un hecho, el evento Cristo y todas sus implicaciones. Noten cómo cada una de estas palabras va teniendo connotación en nuestra tarea de predicación. Somos administradores de los misterios de Dios. Somos heraldos, pero también somos testigos. Otra vez el apóstol Pablo, hablándoles a los ancianos de Éfeso en Mileto, describe el ministerio que recibió del Señor como dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, y antes había afirmado testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En comparación, mientras la figura del administrador es una metáfora doméstica, porque el administrador busca conjugar los recursos para que en la casa no falte nada, nutrición, la del heraldo es una metáfora pública o política, porque en la plaza pública proclama en nombre del rey la buena noticia. La del testigo es una metáfora legal. El Espíritu Santo es el Paracletos, el abogado defensor, y nosotros los testigos que apoyamos su causa, los predicadores cristianos privilegiados, testigos de y por Jesucristo. Pero para ser testigos tenemos que vivir nuestra relación con Jesucristo. De lo contrario, no podemos ser testigos. Siervo. Otra vez el apóstol Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué son? Servidores, diáconos, por medio de los cuales habéis creído, y por eso, según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté, Apolos regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cada una de estas metáforas tiene una riqueza muy importante que debemos profundizar y explorar, ¿verdad? ¿Con qué materiales estamos construyendo? Eso es fundamental. No debemos construir con hojarasca, que al ser puesta en el fuego se consume o quema. Tenemos el privilegio de sembrar y de regar, pero todo nuestro trabajo va a ser en vano a menos que Dios dé el crecimiento. El predicador es un instrumento divino o diáconos, y todo su servicio se echará a perder si el Señor no obra poderosamente por medio de él para despertar la fe en los oyentes de la palabra. Y aquí está el secreto de la predicación. El poder de nuestra predicación no está en el tono de voz, ni en cuántas veces golpeemos el púlpito, ni qué malabares hagamos en la plataforma para tener atención. El poder de nuestra predicación no descansa en nosotros, sino en que el Señor esté junto a nosotros cuando predicamos. Cuando estaba de estudiante universitario en el 4º año, fui presidente de esta agrupación de la que les conté esta mañana, de InterVarsity, este grupo de estudios bíblicos que había en la universidad. Y después de unos años llegué a ser presidente a nivel de Perú. Y ese año que era presidente hubo un congreso de este movimiento que tiene su sede en Inglaterra. Y el congreso fue en Austria, en Mittersill. Y fui a Austria y pidieron que fuéramos 15 días antes del congreso para unos talleres de capacitación. Yo ni me imaginaba que iba a ser pastor, jamás. Pero era dirigente de InterVarsity Perú. Y cada vez que yo visitaba las diversas universidades del Perú, sean estatales o privadas, porque teníamos grupos en todo el país, los grupos de estas universidades preparaban a veces debates. Y el debate por excelencia por la época era cristianismo y marxismo. Y claro, venía el presidente de InterVarsity de Perú y me ponían ahí a debatir. Y yo disfrutaba discutiendo con estos amigos marxistas y me gustaba discutir. Pero yo no sabía predicar, obviamente. Y cuando fui a este taller de capacitación, a esta jornada de capacitación en Mittersill, Austria, 2 semanas previas, había durante varios días una cantidad de talleres. Y había uno que me llamó la atención, decía taller de exposición bíblica. Y dije, caray, esto yo necesito, porque necesito saber algo más sistemático de la palabra. Y me anoté. Y cuando llego el primer día del taller, había leído quién daba el taller, pero yo no lo conocía. Y resulta que el que daba el taller era nada menos que John Stott, capellán de la reina de Inglaterra, ministro anglicano, teólogo. Y habíamos un montón de muchachos de diferentes continentes, africanos, latinoamericanos, norteamericanos, canadienses, europeos ahí. Y él nos miró y lo primero que dijo fue: nunca, 3 veces, se atrevan a ponerse detrás de un púlpito si no están seguros que tienen palabra de Dios. Porque lo único que el pueblo de Dios merece es la palabra de Dios. Ni nos saludó siquiera al comienzo. Empezó diciendo eso. Yo estaba ahí, yo estaba asustado. Yo decía, pobrecitos los pastores. Que yo ni me imaginaba, ni soñaba con ser pastor.
Y esa frase se me quedó tan clavada aquí, que cuando viene este tiempo, cuando yo estaba en esta crisis de llamamiento, me acordaba de esa frase: seré capaz de comunicar palabra de Dios. Y es la frase que me ha acompañado hasta ahora, y que espero que me siga acompañando hasta que muera. John Stott ya murió hace 3 años, pero todavía retumban esas palabras: nunca, nunca, nunca se atrevan a ponerse detrás de un púlpito si no están seguros que tienen palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y esto obviamente nos dice que la predicación encarnacional, habíamos hablado esta mañana de la fe histórica, como la fe cristiana como una fe histórica, que se forja, se forma y se vive en el contexto de una cultura, y por lo tanto se encarna en una cultura específica. La encarnación de Jesucristo como la palabra hecha carne enraiza, contextualiza el evangelio en la cultura. Nacido en Belén, en el tiempo en que se realizaba el censo decretado por Augusto, muestra que Jesús estuvo inmerso históricamente en el mundo, identificado con la humanidad en un tiempo y lugar específico. Las repercusiones de su vida, muerte y resurrección son eternas, pero estas ocurrieron en un tiempo histórico y en una cultura específicos. De la misma manera, el relato de las Escrituras nos muestra a Dios lidiando con su pueblo en tiempos y lugares específicos antes, durante y después de la encarnación de Cristo. Esto tiene serias implicaciones o derivaciones para la predicación expositiva cristiana. Tenemos que conocer nuestra cultura, pero también tenemos que conocer la cultura dentro de la cual fue revelada la palabra y tratar de diferenciar qué es lo permanente en la Escritura y qué es lo pasajero. ¿Ve? Porque todavía se escuchan discusiones, y algunas denominaciones incluso lo tienen hasta reglamentado, de que las mujeres no pueden, por ejemplo, tener acceso al ministerio. Y se toman de pasajes, especialmente las de Pablo, donde Pablo ni siquiera estaba hablando del ministerio de la mujer. Estaba hablando de otro problema cultural, ¿ve? Que no tiene nada que ver con el asunto de si pueden o no pueden. Muchas veces hemos tratado de resucitar, especialmente relacionados con la adoración, resucitar algunos elementos porque de alguna manera hemos sacralizado la cultura israelita. Y una vez, un tiempo en que se puso de moda supuestas prácticas de adoración del tiempo de David, danza davídica y no sé cuánta vaina, que no tiene sentido. Primero, porque no vivimos en el tiempo de David. Y segundo, porque esas danzas a las que se hacían referencia no fueron hechas en el contexto de un culto. El culto, además, hebreo tiene otras connotaciones, diferente a los cultos que nosotros tenemos. Porque el culto hebreo estaba focalizado en los sacrificios que no tenemos nosotros. ¿Ve? Entonces, hay unas cuestiones culturales que ya no encajan. Pero seguimos peleando por cosas que no tienen sentido. Y eso es fundamental que lo reconozcamos. Si somos encarnacionales, tenemos que llegar al punto en que el tiempo presente, los desafíos de la época presente, nos golpeen para que podamos responderlos a la luz de la palabra. De eso se trata, lo encarnacional. Ahora bien, la predicación cristiana en los primeros años del siglo XXI en el que estamos, se muestra debilitada como resultado de varios factores que han operado conjuntamente para socavar, para minar su papel en la iglesia y redefinirla como algo diferente de la exposición y aplicación del texto bíblico. Entonces, si hacemos un diagnóstico general de la predicación en nuestra época, nos vamos a dar cuenta que hay factores que han operado en este debilitamiento.
Primero, la predicación contemporánea padece una pérdida de confianza en el poder de la palabra. Vivimos, no tenemos el tiempo para explicar en detalle, pero vivimos en medio de la cultura de la imagen. La cultura de la imagen es una cultura lerda, torpe para leer. Requiere siempre algo gráfico. ¿Ve? Y la predicación obviamente juega con una desventaja, porque si a estas palabras no le ponemos colorido, rápido, especialmente en las generaciones jóvenes, se pierde el contacto. Yo enseño en una universidad americana donde ya hemos empezado a recibir las personas que han nacido del año 2000 para acá. Se les conoce como los nativos digitales. Y los que somos profesores somos adultos que no somos nativos digitales, como muy bien decía nuestro hermano que habló esta mañana. Entonces, a ustedes y a nosotros se nos llama los inmigrantes de la cultura digital, porque nosotros hemos nacido en la cultura de la escritura, no de la imagen. ¿Ve? Curiosamente, en las universidades ahora, los que enseñamos hemos nacido en la cultura de la escritura. Y los que vienen a estudiar nacen en la cultura de la imagen. Y en cada aula de la universidad y de las universidades americanas está todo el equipo tecnológico para usar, para mantener la atención de los alumnos. Es impresionante los millones de dólares que gastan para tener toda la tecnología. Pero es una cultura pobre. Porque si yo les doy a mis alumnos un párrafo de 4 líneas para que lean en grupo de 4 y que después me expliquen el contenido, se quedan mudos. ¿Qué dice? Y lo peor es que ni hablan, me miran nomás. Le digo, no me miren, díganme. Están como en shock. ¿Por qué? Porque la cultura de la imagen es una cultura de consumo. La cultura de la escritura es una cultura que requería comprensión e interpretación. Son dos mundos completamente distintos. ¿Ve? Entonces, esto es fundamental. Vivimos en una época en que se ha perdido la confianza en el poder de la palabra. Y la predicación contemporánea padece de un engreimiento tecnológico. Yo enseño el curso de predicación y cuando tienen que prepararme los alumnos su sermón final, vienen con todas estas cuestiones y pasan ahí un video de YouTube y una canción acá y al final, y le digo, bueno, ¿y qué lograste? Porque de contenido bíblico, pobre. Tecnológicamente, sí, tremendo, me mantuvo la atención. ¿Pero para qué sirvió? ¿Ve? Y hoy hay predicadores que casi si no tienen tecnología no pueden predicar. Ese es el otro extremo. Y no caigamos en ese engreimiento tecnológico, porque el poder no está en la tecnología. El poder está en el Dios que nos acompaña mientras hablamos. Y puede que no tenga la tecnología, pero si Dios está, usted ya la hizo. La tecnología es útil. La tecnología ayuda, pero ni con toda la tecnología usted puede hacer el impacto que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Por eso es que necesitamos hacer el diagnóstico, ¿verdad? La predicación contemporánea padece de un sentido del ridículo ante el texto bíblico. ¿Por qué? Porque, y eso no es nuevo,
Esto no es nuevo, viene desde hace varias generaciones. Desde el énfasis de la cultura moderna, en la cultura previa a la que estamos viviendo hoy, que se llama postmoderna, vaya nombre, ¿verdad? No he encontrado ningún nombre para caracterizar a este tiempo que solamente post, es decir, lo después de lo moderno, que no dice nada. ¿Ve? Entonces, pero la predicación contemporánea, la era moderna, nos desafiaba con el razonamiento. Si nuestra predicación no era razonable, de tal manera que pudiera ser comprendida con los razonamientos lógicos de la mente humana, entonces no tenía sentido. Por eso es que en la era moderna, los más famosos exégetas alemanes, muchos de ellos, empezaron a tratar de ver cómo la fe cristiana podía comunicarse con la era moderna. Estamos hablando, fíjense, de comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX. Y como la era moderna era la era de la razón y de la ciencia, obviamente mucho de lo que hay en la Escritura escapa a esos criterios. ¿Cómo poder explicar los milagros a una mente científica y lógicamente razonable? ¿Y qué hizo Rudolf Bultmann, famoso exégeta alemán? Se creó un modelo que él llamó la desmitologización del Nuevo Testamento. Y él decía, para poder comunicar a la mente científica hay que quitar del Nuevo Testamento todo aquello que suene a milagro, porque los milagros son mitos, son relatos que no pueden ser comprobados. Y él empezó todo un proceso de desmitologización del Nuevo Testamento. Pero no llegó a ningún lado. ¿Ve? Porque precisamente cuando Dios actúa, nos sorprende. Porque es Dios. Él nunca responde de acuerdo a nuestra lógica. Nos descuadra completamente, ¿no? Y eso ha quedado como un peso. Y cuando se ha hecho de la predicación un discurso agradable, cuando se ha hecho de la predicación una forma de comunicación que haga que la gente esté entretenida, lo que hemos hecho es prostituir a la predicación, desnaturalizar a la predicación. Porque recuerden lo que dice Pablo: Dios nos ha llamado a anunciar que a Él le ha dado la gana salvar a los seres humanos por la locura de la predicación. Así que, hermanos, bienvenidos al club. Somos un club de locos, porque predicamos algo que no tiene lógica, pero que es el mensaje de Dios, que nos dice que Él tuvo un proyecto original perfecto, que fue arruinado por la acción de una humanidad rebelde, y que para restablecer las relaciones de ese proyecto original decidió llevar adelante un proyecto de restauración, y que la crisis que vivimos como humanidad es resultado de esa ruptura que hubo al comienzo. Y Él lo que quiere es que esta humanidad recupere el sentido para el cual fue creada. Y lo que anunciamos es que esa recuperación de la relación con Dios está en Cristo. Y que Cristo es la respuesta de Dios para el problema de la humanidad. Y que el ser humano puede aceptarlo o rechazarlo, pero que al final tiene que enfrentar un juicio. Ese es todo el Evangelio. ¿Y por qué nos enredamos tanto? ¿Por qué nos inventamos tantos evangelios? La problemática de la humanidad, llámese familia,
llámese comunidad, llámese nación, llámese humanidad toda, tiene un eje de explicación a la luz de la Escritura: la rebelión de la humanidad contra Dios. Y la respuesta de Dios es reconciliación, porque al reconciliarnos cobra sentido nuestra vida y podremos mirar el futuro con esperanza. Entonces, factores que han operado. La predicación contemporánea padece de un vacío de contenido bíblico. Usted me dirá: pastor, pero leemos la Biblia y yo menciono varios versículos, pero eso no significa contenido bíblico. Contenido bíblico significa que usted siga el hilo de lo que la Biblia está diciendo de principio a fin. La Biblia es un drama que se puede graficar en ciertos actos. Primer acto, unión. Segundo acto, desunión. Tercer acto, desde Génesis 4 hasta Apocalipsis, reunión. Cuarto acto, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, comunión. ¿Ve? La Biblia completa en 4 actos. Ahí tiene usted el panorama del mensaje bíblico y cómo usted en cada libro va ubicándolo. ¿De qué parte de este drama de la Escritura estoy predicando? La predicación contemporánea padece de un enfoque en las necesidades ocasionales, autoayuda, antes que en las necesidades determinantes o decisivas para el destino humano. Y hemos hecho de la predicación un recetario de soluciones a problemas particulares. Estás desanimado, ven a Cristo y Él te dará ánimo. Tienes problemas familiares, ven a Cristo y Él te los va a solucionar. Le echas mucho al trago, ven a Cristo y te vas a quitar la necesidad del trago. Al final Dios termina de siervo nuestro, porque terminamos ahí con la lista de peticiones. Ahora que soy tu hijo, aquí está. Esto es lo que me han dicho en la evangelización, aquí está, pues soluciónamelo. Y no es así. No es así. Dios es Dios, soberano. Y al reconocer lo que Él ha hecho por nosotros y al comprometernos con Él, nos ponemos en función de su proyecto. Entonces, una cosa es ayudar, proveer programas para atención de problemas familiares, personales, circunstanciales, es parte de nuestro quehacer, pero desde la perspectiva del proyecto global de Dios de restauración. No es simplemente de atender necesidades personales o particulares. La predicación contemporánea padece de una ausencia de evangelio, de una buena nueva, de una buena noticia. Hay una ausencia de eso. Voy a acelerar un poquito. Entonces, la predicación bíblica se basa en las Escrituras, que son palabra de Dios. Está dirigida a la iglesia, que es pueblo de Dios, y la responsabilidad es del predicador, que es vocero de Dios. Ojo que el genitivo es de Dios. Ese es el eje, el centro. ¿Ve? Y el privilegio que tenemos aquí es que estamos nosotros, ¿verdad? Como predicadores, como voceros de Dios, tenemos que conectar esta palabra de Dios con el pueblo de Dios hoy. Por eso la famosa obra de John Stott sobre predicación habla de puente entre dos mundos. ¿Ve? Porque es una palabra que históricamente ha sido revelada en diferentes contextos, pero que tiene que ser transmitida en un contexto diferente ahora. Y por eso necesitamos estudiar. Y viene la siguiente conferencia que habla precisamente de la exégesis, ¿verdad? Porque es importante. Fíjense que en el español tenemos una sola palabra para amor, pero en la Biblia hay 3 palabras para amor, ¿verdad? El amor, eros,
que ustedes siempre lo ponen al final, ¿verdad? Pero que es muy importante. El amor eros es el amor con el que nos enamoramos, ¿verdad? El amor filía, el amor filial, el amor de parentesco, biológico, y el amor agape o ágape. Las dos frases son correctas. ¿Qué es el amor eros? Es te amo porque. Te amo porque tienes una sonrisa linda. Te amo porque me gusta tu pelo. Te amo porque siempre hay una razón para amar. Es el amor con el que nos enamoramos, ¿verdad? El amor ágape, te amo a pesar de. Cuando nos declaramos a la persona amada, no nos declaramos con el amor ágape. Que yo le dijera a la que ahora es mi esposa, te amo a pesar de lo que eres, pues ahí me venía un pastelazo, ¿verdad? Pero fíjense, no siempre que aparece el término amor en español se está hablando del mismo amor. No siempre que aparece la palabra verdad en la escritura, que es la única que tenemos en español, se está utilizando la misma palabra verdad. Porque en el hebreo es emuná. En el griego es aletheia. Y en el latín, veritas. Y tienen diferente connotación. La emuná hebrea no tiene nada que ver con la aletheia griega, ni con la veritas latina. Pero ambas aparecen allí. Y no siempre se están refiriendo a lo mismo. Por eso se requiere que conozcamos la palabra para poder predicarla con fidelidad, ¿no? Entonces, esto lo voy a pasar rápido y aquí les doy varios bosquejos de sermón para que ustedes tengan y digan, es que estuve en una conferencia de actualización y ahí por lo menos me dieron el bosquejo para predicarles, ¿no? Si somos tan estratégicos en esa relación, palabra de Dios, pueblo de Dios, vocero de Dios, obviamente que tenemos que poner la atención en el vocero, ¿verdad? Para explicar algo. Y el predicador, como vocero de Dios, debe tener firmes convicciones. Si no tenemos convicciones firmes, estamos fritos. Y para mí no hay mejor ejemplo que el de 1 Reyes 17, donde aparece Elías. Y en ese primer versículo, fíjense, hay todo un sermón. Elías aparece desconocido por todos en medio de la sequía. Y en una sola frase frente al rey Acab, pone delante de él 3 convicciones. Primero, vive Yahvé. Vive Yahvé. En otras palabras, mi Dios vive. Una convicción muy importante. Vive Yahvé. ¿A quién sirvo? Que no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo ordene, dijo Elías. Tremendo, ¿ah? Primera convicción, mi Dios vive. Segundo, lo conozco personalmente. Y tercero, cumple su palabra. Porque lo que Elías estaba diciendo cuando dijo no va a haber lluvia, no es que se lo inventó. Como estos predicadores de ahora dicen, Dios me dio esta palabra para ustedes. Mentira, Dios no le ha dicho nada. Él se le inventó en su pesadilla que tuvo, le hicieron malos frijoles y qué sé yo, y se inventó algo allí. Elías lo que dice, no habrá lluvia, porque él conocía el Pentateuco. Y si ustedes leen ahí en Deuteronomio, cuando Moisés está haciendo un recuento de la ley a los que van a entrar a la tierra de la promesa, y dice, estas cosas van a pasar si obedecen al Señor. Pero si no le obedecen, va a pasar esto. Y entre lo que no iba a pasar era que no iba a haber lluvia. Elías dice, si Dios es verdadero, esta es palabra de Él,
Y eso es lo que está pasando hoy y yo la voy a proclamar. ¿Y qué hizo Dios? Dios respaldó a Elías porque era palabra de Dios, no de Elías. Y no hubo lluvia. ¿Ve? Acerca de sí mismo, Dios ha seleccionado personas específicas para exponer su palabra, su llamado, su responsabilidad, crecer, su respaldo, la unción de Dios, su tarea, ser vocero de Dios, su compromiso, comunión con Dios. Quiero solamente rápidamente ahí decir algo con respecto a esto de su respaldo, la unción de Dios. Ojo, la unción no es algo que se recibe, porque a veces hemos hecho de ciertos términos afirmaciones que no concuerdan con la totalidad de la Escritura. La unción, bíblicamente entendida, es el respaldo que Dios da a la pronunciación de su palabra acorde con su voluntad. Y eso es lo que está en ese pasaje que está mencionado ahí respecto a Samuel. Cuando Samuel, recuerden que Samuel no era de familia sacerdotal y fue puesto ahí en el templo por su mamá. Como respuesta a una oración fue y lo dejó, y Samuelito ahí lo pusieron, y los sinvergüenzas hijos de Elí que hacían un relajo del culto a Dios, lo tenían ahí a Samuelito lavando cuchillos, limpiando el altar, hasta que un día el Señor le habló: Samuel, Samuel. ¿Recuerdan ese pasaje? Y Elí le dice: la próxima vez que escuche esa voz, di, habla Señor, que tu siervo oye. Porque Samuel, aunque vivía en el templo, no conocía al Señor. Tremendo, ¿verdad? Yo sé que ese no es el caso de ustedes. Y cuando Samuel deja de ser el lavacuchillos y lavaaltares y se convierte en profeta de Dios, dice el pasaje, léanlo con cuidado: e Israel conoció que Samuel era profeta de Dios y que el Señor no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esa es unción, el respaldo de Dios. No es algo misterioso que sentimos: Señor, úngeme, siento algo calientito. No, es el calor que hace por la unción. Es el respaldo que Dios da cuando lo que decimos está fundamentado en lo que Él ha dicho. Y Él no deja que nada de lo que proclamamos caiga a tierra. Y eso es lo que le falta a la predicación contemporánea: el respaldo de Dios. En cuanto a sus parámetros, fidelidad a la palabra y sensibilidad a su mundo, sus prioridades, los pastores son predicadores y maestros primordialmente, 1 Timoteo 3:2. Como voceros de Dios tienen la responsabilidad de exponer la palabra de Dios. Toda genuina predicación bíblica es expositiva, no hay otra. Los que hemos estudiado en los textos antiguos de homilética nos enseñaban que hay 3 tipos de sermones, ¿verdad? Sermones temáticos, sermones textuales y sermones expositivos. Mentira. La predicación bíblica es expositiva y punto. Sea que usted trate un tema, tiene que fundamentarlo en la Escritura. Y sea que usted predique de un texto, pues ese texto tiene que encerrar en sí mismo una unidad de sentido que sea palabra de Dios para el pueblo. ¿Qué significa el verbo exponer? Es una palabra compuesta. El prefijo ex y el sufijo poner. Ex significa sacar algo escondido y ponerlo aquí. Exponer. Cuando usted está predicando expositivamente, usted está extrayendo de los misterios de Dios y poniéndolos para que el pueblo de Dios lo entienda. Eso es predicar expositivamente. Es por eso que usted tiene que no solo conocer la palabra, sino conocer al que habla en la palabra.
porque le va a dar el sentido a lo que usted va a comunicar. La iglesia es creación de Dios por su palabra, no a la inversa. La necesidad de la iglesia necesita la palabra de Dios. La iglesia vive por medio de la palabra. Él la sostiene, la alimenta, la reforma y la lleva a la madurez por su palabra. La iglesia debe ser custodia de la verdad. Eso es lo que dice Pablo en 1 de Timoteo, ¿verdad? Baluarte de la verdad. Permítame correr un poquito aquí y quiero, antes de terminar, si somos baluartes de la verdad, tenemos que asegurarnos que nuestra doctrina de las Escrituras sirve de base para nuestra exposición de las mismas. La Biblia es la palabra escrita de Dios. La predicación sería imposible sin la revelación. Nos atrevemos a hablar porque Dios ya ha hablado. Pero la palabra de Dios es poderosa. Cuando Dios habla, actúa. Su palabra tiene poder transformador. El mensaje de las metáforas bíblicas, espada, martillo, espejo, semilla, lecho, trigo, miel, fuego, nos hablan precisamente del poder transformador de la palabra de Dios. Entonces, nuestra doctrina de las Escrituras sirve de base para nuestra exposición de las mismas. La Biblia tiene una doble naturaleza. Es palabra divina, pero es palabra humana. La palabra de Dios es comprensible bajo ciertos parámetros: condición espiritual y habilidad profesional, texto cerrado y texto abierto. No practique esa mala costumbre que tienen algunos que se llaman predicadores, que dicen: no, yo no estudio para predicar, yo simplemente oro que el Señor me dé el mensaje. Estudiando en el seminario en Costa Rica, se reunió la junta del seminario y, como era típico de eso, terminaban con un culto y estaba encargado de predicar un superintendente, no voy a decir de qué país, y yo estaba encargado de dirigir el culto. Entonces me acerqué a él antes del culto y le dije: reverendo fulano de tal, quiero que me dé el pasaje que va a ser del mensaje para yo más o menos coordinar aquí algunos elementos. Me dice: no, yo nunca tengo un pasaje porque hasta que yo no estoy en el púlpito no sé de qué voy a predicar. Y yo era estudiante del seminario. Y eso me turbó. Y como pude, armé allí un orden. Y lo peor es que cuando él le tocó, ya le entregué el púlpito, él dijo: el hermano aquí me pidió, y yo nunca doy el texto que predicar porque hasta que yo llego aquí yo no sé de qué voy a predicar. Repito, yo era estudiante y eso me creó dudas, porque era mi segundo año en el seminario. Yo para esa época ya me había leído todos los libros de homilética porque yo trabajaba en la biblioteca. Porque en ese tiempo, cuando vino mi llamado, yo quedé como pastor laico, se llamaba en esa época, de una iglesia en la que el misionero había sido pastor. Y todos eran profesionales. Y al poco tiempo yo me di cuenta que yo sabía dar conferencias, pero no sabía predicar. Aunque los hermanos eran muy buena gente, que después del culto me decían: pastor, gracias por su mensaje. Y algunos eran mentirosos incluso. Pero la que en ese tiempo era mi novia, que ahora es mi esposa, después que todos se iban, me esperaba y me decía: mira, aquí anoté un montón de cosas que yo no entendí nada y yo creo que la congregación tampoco. Así que me bajaba completamente. Yo lo que más temía cada vez que terminaba el culto era encontrarme con mi novia. Y yo dije: si realmente quiero servir al Señor bien, tengo que prepararme. Y fuimos al seminario a los 3 meses de casados. Y me encuentro con este predicador supuestamente de experiencia que dice: no, yo nunca sé qué voy a predicar hasta que estoy en el púlpito. Entonces eso me confundió. Menos mal que semanas después tuvo una serie de predicaciones en el seminario, un profesor de otro seminario, Orlando Costas, que trajo una perspectiva completamente distinta. Y yo dije: por fin, aire fresco. ¿Ve?
Porque no funciona así la cosa. Ni tampoco cierre los ojos y diga, Señor, lo que abra, esto va a ser. No, porque se va a encontrar con sorpresas. No es así como trabaja Dios. Necesitamos ser disciplinados. Como fue Esdras, ¿recuerdan en la mañana? Esdras, diligente en la palabra. Cuanto más diligentes somos, Dios nos va a usar mejor. Para cerrar, si va a haber impacto en nuestra predicación, necesitamos como personas, hombres o mujeres, expositores de la palabra, cuidar estos 3 elementos: nuestro carácter, nuestros conocimientos, nuestras habilidades. Conocimientos: conocimiento de la Escritura, conocimiento teológico, conocimiento de nuestra realidad. No tengo el tiempo para desarrollar en detalle todos estos elementos. Pero cuando hablo de conocimiento de las Escrituras, no estoy hablando solo de haber aprobado los cursos de Antiguo y Nuevo Testamento y todo, no. Sino haber trabajado y descubrir cuál es el hilo conductor de las Escrituras. Eso es muy importante. Cuando hablo de conocimiento teológico, no hablo solo de si aprobaron sus cursos de Teología 1, Teología 2, Teología 3, no. Sino de cómo cumplimos con nuestra responsabilidad de conectar la trascendencia e inmanencia, que es la historicidad, de la revelación de Dios. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué dijo Jesús? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Ve? Conocimiento de nuestra realidad, ministerio con dimensión profética y apostólica. Cuando hablamos de habilidades de estudio y comprensión, habilidades de pensamiento crítico, habilidades de comunicación pertinente. Cuando hablamos de carácter, el mensajero y su relación con Dios, el mensajero y su integridad personal, prueba de fuego, relaciones con otros. No tengo el tiempo para detallar todo esto, pero por lo menos les dejo ahí los pasajes bíblicos y esto. Y cuando volvemos entonces a este modelo, tenemos que el carácter se relaciona con las habilidades y con los conocimientos. En el centro está la espiritualidad. ¿Por qué? La espiritualidad es la intercepción de los 3 factores que forman el núcleo de la espiritualidad de un predicador. Gordon Fee nos recuerda que pneumaticus, espiritual, es una palabra distintivamente paulina que refiere a una relación personal con el Espíritu Santo. Uno es espiritual en tanto que vive y camina por y en el Espíritu. En la Escritura la palabra no tiene otro significado ni otra medida. Las disciplinas espirituales son las avenidas para nuestra relación con el Espíritu, para que con el Espíritu se nutra y desarrolle. Cada predicador transita su propio peregrinaje espiritual. La forma como cada predicador describe su sentido de llamado revela también su espiritualidad. Muy importante el asunto de la espiritualidad. Otra vez, carácter, habilidades, conocimientos. La intersección entre conocimientos y habilidades nos da lo que se llama competencia. Pablo dice, hemos sido hechos competentes del nuevo pacto. ¿Ok? La intersección entre carácter y habilidades nos da la credibilidad. La intersección entre carácter y conocimientos nos da la confianza. Pero el eje de todo esto
la espiritualidad. Sin espiritualidad no vamos a ninguna parte. ¿Ok? No cumplí mi promesa de terminar antes. No, ok, ahí está. Tenemos que tener cuidado de muchas exégesis que hacemos que no hacen justicia al texto. Solo para cerrar pongo este ejemplo. Con mucha frecuencia usamos ese pasaje que dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Especialmente los que dirigen cultos. Y para justificar el hecho de que no hay mucha gente, dicen: no se preocupen, hermanos, porque como dice la Escritura, donde hay 2 o 3, yo estoy en medio de ellos. Y aquí habemos 10, así que el Señor está aquí. Ojo, eso no es verdad. No es verdad. Porque lo que hacemos es aplicar el criterio numérico. Dice: donde estén 2 o 3, yo estoy. No dice así, dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Esa es la parte clave del versículo. ¿Y qué significa congregados en mi nombre? Hay que entender la mentalidad de aquel entonces. Cuando alguien invocaba el nombre de alguien, invocaba la autoridad de ese alguien y que estaba viviendo bajo esa autoridad. Lo que está diciendo el Señor es: si hay 2 o 3 que invocan, que viven bajo mi autoridad, que su estilo de vida muestra que yo soy su soberano, si hay 2 o 3, yo estoy en medio de ellos. Pueden haber 3,000 personas, pero si ninguno vive bajo la autoridad de Jesucristo, Él no está ahí. Así que no lo usemos como una muleta para consolarnos cuando hay pocos. No es así. Y esa responsabilidad es de nosotros como predicadores. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, para que el día final demos cuenta de este ministerio. Bendiciones.